¿Sabías que la mayoría de las personas exitosas esconden un secreto que nadie quiere aceptar? Un secreto incómodo, oculto detrás de sus sonrisas, de sus victorias, de sus aplausos. Un secreto que no aparece en los libros de autoayuda ni en los discursos motivacionales, pero que, si lo entiendes y lo aplicas, puede cambiarlo todo para ti. El éxito tiene un lado oscuro, y quienes se atreven a entrar en él se convierten en imparables. Vivimos en un mundo lleno de frases bonitas. Persigue tus sueños. Trabaja duro y todo llegará. Solo necesitas creer en ti. Y aunque estas frases suenan bien, la realidad es mucho más brutal. Las personas que alcanzan lo imposible no son las más talentosas, ni las que más suerte tuvieron. Son aquellas que aprendieron a transformar el dolor, la frustración y el rechazo en combustible. En este video te voy a revelar el secreto oscuro que nadie quiere contarte. Un secreto que compartieron en silencio figuras como Michael Jordan, Steve Jobs, Oprah Winfrey o Cristiano Ronaldo. Al final de este viaje sabrás cómo usar tus propias heridas como motor. Y entenderás por qué el dolor, lejos de destruirte, puede convertirte en alguien verdaderamente imparable. Déjame adivinar algo de ti. Has tenido momentos en los que lo diste todo y aún así no alcanzaste lo que querías. Has trabajado duro, pero los resultados no llegaron. Sentiste rabia, impotencia, incluso ganas de rendirte. ¿Te ha pasado? Tranquilo, no estás solo. Lo mismo sintieron aquellos que hoy admiras. El empresario que ahora dirige una compañía millonaria. Antes quebró varias veces. El atleta que levanta trofeos. Antes fue rechazado una y otra vez. El artista que llena estadios. Antes cantaba en bares vacíos. Y aquí viene la verdad incómoda. La diferencia entre ellos y los que se quedaron en el camino no fue la ausencia de dolor, sino la forma en que lo usaron. Imagina a un joven Michael Jordan. Sí, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. En la secundaria fue expulsado del equipo porque no era lo suficientemente bueno. Esa humillación lo destrozó por dentro. Pero en lugar de rendirse, convirtió ese dolor en fuego, un fuego que lo llevó a entrenar más que nadie, a perfeccionar cada detalle, a nunca aceptar un no como respuesta. Lo mismo ocurrió con Steve Jobs. El genio detrás de Apple fue despedido de su propia empresa, un golpe devastador, pero ese dolor lo empujó a crear Pixar, a reinventarse, y luego a regresar con más fuerza para cambiar el mundo. ¿Te das cuenta? El dolor no los detuvo, el dolor fue el detonador. Desde pequeños nos han contado una historia peligrosa, una historia que parece inocente, incluso inspiradora, pero que en realidad se ha convertido en una de las cadenas más pesadas que cargamos en la mente. Nos dicen, el éxito está reservado para los que nacen con talento. Miras a un futbolista como Cristiano Ronaldo y piensas, claro, él nació con un don especial para jugar al fútbol. Observas a un empresario multimillonario y piensas, seguro tenía una mente brillante desde niño o nació con suerte en la familia correcta. Escuchas a un cantante que llena estadios y piensas, es que su voz es un regalo de Dios. Así es como el mito del talento se instala en tu cabeza, como una excusa elegante, aceptada por la sociedad, que te permite justificar por qué tú no alcanzas lo que sueñas. Yo no nací con ese talento. Ellos son diferentes, especiales, tocados por la suerte o por la genética. Y así, poco a poco, te convences de que tu lugar en el mundo no es crear grandeza, sino admirar a los que sí lo hacen. Pero aquí viene la verdad brutal. La mayoría de las personas que hoy consideramos imparables no nacieron con talento extraordinario. La diferencia no estaba en lo que recibieron, sino en lo que decidieron hacer con lo poco que tenían al inicio.
El mito del talento tiene un efecto devastador. Porque si crees que todo depende de algo con lo que naciste, entonces te resignas, dejas de intentarlo, dejas de entrenar, dejas de exigirte. La frase oculta detrás de este mito es: no importa cuánto me esfuerce, nunca alcanzaré a los que nacieron con más talento. Pero observa la realidad. Michael Jordan fue rechazado de su equipo de secundaria porque no era lo suficientemente bueno. Albert Einstein fue considerado un mal estudiante, incluso lo tacharon de lento. Oprah Winfrey fue despedida de un canal de televisión porque no tenía el perfil para la pantalla. ¿Te das cuenta? Ninguno de ellos encajaba en el molde del talento desde el inicio. Lo que los transformó no fue un don mágico, sino una obsesión feroz por mejorar, un hambre implacable por crecer, un rechazo absoluto a quedarse en el promedio. Piensa en el talento como en un músculo. Algunos pueden nacer con fibras un poco más fuertes, sí, pero un músculo que no se entrena, se atrofia. Y alguien con menos condiciones iniciales, pero con disciplina extrema, puede superar a cualquiera. El verdadero diferencial no es el talento. Es la capacidad de soportar el dolor del entrenamiento, la frustración de los errores, la monotonía de la práctica diaria. Cristiano Ronaldo no era el más talentoso en su barrio, pero era el primero en llegar a entrenar y el último en irse. Se obsesionó con perfeccionar cada movimiento, con entrenar más horas que cualquiera, con cuidar su cuerpo como un templo. Ese músculo invisible, llamado disciplina, fue el que lo convirtió en leyenda. Cuando ves a alguien brillar en un escenario, cometes un error común. Solo observas el resultado final, miras la gloria, los aplausos, el éxito, pero no ves las cicatrices, las madrugadas, los años de fracaso en silencio. El público ve a Usain Bolt ganar una carrera en menos de 10 segundos. Lo que no ve son los 20 años de entrenamiento, los miles de horas soportando dolor muscular, las veces que perdió antes de ganar. Y aquí está la gran trampa. Cuando reduces todo a talento, borras del mapa lo más importante, el precio que pagaron para llegar allí. Aceptar que el talento no es el factor decisivo es incómodo, porque si no es talento, si no es suerte, si no es genética, entonces no tienes excusas. La responsabilidad cae sobre ti. Si ellos lo lograron no porque nacieron diferentes, sino porque trabajaron como nadie más, entonces tú también puedes. Pero aquí viene la parte difícil. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ese precio no es bonito. No son frases motivacionales ni atajos mágicos. Ese precio se llama incomodidad diaria. Se llama dolor de crecer. Se llama sacrificar lo fácil por lo extraordinario. Los imparables saben un secreto que el resto no quiere aceptar. El talento es solo el punto de partida. Lo que marca la diferencia es la obsesión, la resiliencia y la capacidad de usar el dolor como herramienta de transformación. ¿Quieres ser extraordinario? Entonces deja de obsesionarte con lo que otros tienen y empieza a trabajar con lo que ya tienes. El mito del talento no es más que un velo que esconde la verdad. No necesitas dones especiales. Necesitas una mentalidad implacable, una disciplina radical y el coraje de soportar más de lo que los demás están dispuestos a soportar. Aquí empieza a revelarse el secreto oscuro de los imparables, que el verdadero motor no es un talento escondido, sino la capacidad de abrazar lo que otros huyen, el dolor, la disciplina y la incomodidad. En algún momento de tu vida has sentido dolor. Puede que haya sido un rechazo, un fracaso, una pérdida, una traición. Ese momento en el que todo tu esfuerzo parecía no valer nada, en el que el mundo te cerraba la puerta en la cara. Y estoy seguro de que lo recuerdas con claridad, porque esas cicatrices nunca desaparecen del todo. La mayoría de las personas huye de ese recuerdo, intentan enterrarlo, olvidarlo,
como si fuese basura emocional que solo trae sufrimiento. Pero aquí está la verdad incómoda. El dolor no es un enemigo. El dolor es, en realidad, el maestro más poderoso que tendrás en la vida. Piénsalo. Cuando eras niño y pusiste la mano sobre algo caliente, el dolor te enseñó que no debías volver a hacerlo. Cuando intentaste aprender a caminar y te caíste 1000 veces, el dolor de esas caídas fue lo que te enseñó a equilibrarte, a levantarte, a coordinar cada paso. Desde el principio, la vida te mostró que el dolor es información, es guía, es aprendizaje en estado puro. Sin embargo, a medida que crecemos, nos volvemos más frágiles. La sociedad nos enseña a evitar cualquier incomodidad, a buscar siempre la salida fácil, la recompensa inmediata, el placer rápido. Se nos olvida que aquello que más nos incomoda es en realidad lo que más nos hace crecer. Mira a Edison, por ejemplo. La historia romántica dice que descubrió la bombilla, pero lo que no te cuentan es que falló más de 1000 veces antes de encender la primera. ¿Te imaginas vivir 1000 fracasos consecutivos? ¿Te imaginas levantarte cada mañana sabiendo que probablemente ese día volverías a fallar? La mayoría se habría rendido. La mayoría habría dicho, esto no es para mí, no tengo talento, no vale la pena seguir. Pero Edison entendió algo que pocos comprenden. Cada error era una clase impartida por el dolor. Cada fracaso contenía una lección que lo acercaba un poco más al éxito. Lo mismo ocurrió con Oprah, despedida de un canal de televisión porque no era apta para la pantalla. Ese rechazo, que pudo haber destruido su carrera antes de comenzar, se convirtió en gasolina. Lo usó para perfeccionarse, para desarrollar una autenticidad que nadie más tenía. El dolor de ser rechazada la convirtió en una comunicadora imparable, en un icono que inspiraría a millones. Y podríamos hablar de miles de historias más. Malala, convertida en símbolo global tras un atentado. Jobs, expulsado de la empresa que él mismo había fundado, para luego regresar con una visión que cambiaría al mundo. Jordan, humillado al ser sacado de su equipo, usando esa herida como fuego para entrenar hasta ser el mejor. ¿Ves la constante? El dolor nunca fue un freno. Fue la chispa. Fue la voz que susurraba, levántate, demuestra de qué estás hecho. Aún no es tu final. El problema es que la mayoría de la gente interpreta mal las señales. Cuando duele, creen que es un aviso para detenerse. Cuando fracasan, creen que es el universo diciéndoles que no lo intenten más. Cuando sufren rechazo, se convencen de que no son suficientes. Pero el dolor no significa para. El dolor significa aprende. Imagina que cada golpe de la vida es como el martillo de un herrero golpeando el acero. Cada golpe duele, sí. Cada golpe arde, sí. Pero esos golpes van moldeando, van endureciendo, van transformando un pedazo de metal común en una espada capaz de cortar lo imposible. Así es contigo. Cada experiencia dolorosa, si decides afrontarla, te moldea en alguien más fuerte, más sabio, más resistente. Claro, no es fácil, porque abrazar el dolor significa enfrentarte a ti mismo, a tus miedos más profundos, a tus inseguridades. Significa reconocer que no eres víctima, sino aprendiz. Y eso es algo que hiere al ego, que golpea la comodidad. Pero ahí está el camino. Las personas imparables no le temen al dolor porque han comprendido que cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada caída en público es en realidad una inversión. Una inversión en fortaleza, en resiliencia, en carácter. Mira dentro de ti. Piensa en esos momentos de tu vida en los que sufriste de verdad. Recuerda la frustración de no lograr lo que querías, la herida de una traición, la impotencia de perder lo que más amabas. Ahora pregúntate, ¿quién eras antes de eso? ¿Y quién eres ahora? ¿No te hizo más fuerte? ¿No te obligó a crecer? ¿No cambió tu forma de ver el mundo? El dolor
Cuando lo procesas, te da una perspectiva que ningún libro ni mentor puede darte. El dolor te entrena en silencio. Mientras otros buscan atajos, el dolor te entrena en paciencia. Mientras otros se rinden al primer obstáculo, el dolor te entrena en perseverancia. Mientras otros se quiebran ante la presión, el dolor te entrena en resistencia. Es un gimnasio invisible en el que pocos quieren entrar, pero en el que los imparables se forjan día tras día. Por eso, cuando veas a alguien que alcanzó la cima, no preguntes cuál fue su talento. Pregunta qué dolor lo moldeó. Pregunta qué fracasos lo endurecieron. Pregunta cuántas veces fue rechazado, cuántas veces lloró en silencio, cuántas veces sintió que ya no podía más. Y aún así siguió. Porque ahí, en esas grietas, es donde se construye la grandeza. Tú también tienes tus grietas, tú también tienes tus heridas. Y aunque hoy puedan parecer cicatrices vergonzosas, en realidad son medallas de entrenamiento. Cada cicatriz es la prueba de que sobreviviste a algo que quiso destruirte. Cada cicatriz es una lección que puedes usar para volverte más sabio, más fuerte, más imparable. El dolor es el maestro que nunca buscaste, pero que siempre estuvo contigo. La pregunta es, ¿seguirás huyendo de él o lo invitarás a enseñarte lo que nadie más puede mostrarte? Porque aquellos que se atreven a aprender del dolor son los que terminan escribiendo la historia. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar, una verdad incómoda, áspera, que hiere al orgullo y rompe las ilusiones de quienes buscan atajos. Y es que detrás de cada persona imparable no hay solo disciplina y constancia, no hay solo resiliencia frente al dolor. Hay algo más oscuro, algo que la mayoría de la gente rechaza porque significa pagar un precio demasiado alto. Ese es el verdadero secreto de los imparables. El secreto oscuro es que han hecho de la incomodidad su hogar. Mientras la mayoría huye del esfuerzo, ellos lo buscan. Mientras otros prefieren lo fácil, ellos eligen lo difícil. Mientras casi todos persiguen placer inmediato, ellos se entrenan en retrasar la recompensa, en posponer la comodidad, en sacrificar lo que quieren hoy para conseguir lo que quieren mañana. Nadie habla de esto porque no es atractivo, porque en un mundo que vende felicidad instantánea, filtros que embellecen tu rostro, cursos que prometen éxito en 30 días y motivadores que aseguran que basta con pensar positivo, nadie quiere escuchar que el verdadero camino hacia lo imposible es incómodo, doloroso y muchas veces solitario, pero los imparables lo saben y aceptan ese pacto oscuro, sacrificar lo que otros valoran para ganar lo que otros jamás tendrán. Cristiano Ronaldo no se convirtió en una máquina por talento. Su vida fue una sucesión de sacrificios, fiestas a las que no fue, comidas que no probó, vacaciones que no tomó, horas infinitas de entrenamiento cuando otros dormían. Esa es la parte de la historia que pocos quieren imitar, la parte incómoda, la parte oscura. Musk no levantó Tesla y SpaceX porque la suerte lo acompañara. Pasó noches enteras durmiendo en su oficina, arriesgando todo su dinero, soportando burlas de los que lo llamaban loco. Pagó con estrés, con insomnio, con presión al límite. Ese es el precio que nadie ve. El secreto oscuro de los imparables es que no solo aceptan el dolor, lo buscan. No solo soportan la incomodidad, la convierten en rutina. Mientras la mayoría persigue placer, ellos persiguen propósito, y esa elección los aparta del resto. Claro, esta verdad incomoda, porque significa que no se trata solo de soñar, ni de visualizar, ni de esperar que el universo conspira a tu favor. Se trata de entrar voluntariamente en el terreno del sacrificio, de abrazar la soledad, de vivir con hambre constante, de ser capaz de pasar años sin reconocimiento, trabajando en la sombra. El secreto oscuro es que el éxito real no se construye en la luz de los reflectores, sino en la oscuridad del silencio. No se forja en los aplausos, sino en las horas en las que nadie cree en ti,
en las madrugadas en que solo escuchas tu propia voz diciéndote que sigas. Por eso, cuando ves a alguien triunfar, no deberías preguntarte qué talento tenía, ni qué suerte lo acompañó, sino qué precio estuvo dispuesto a pagar que otros no se atrevieron, qué renuncias aceptó, qué incomodidades abrazó, qué dolores transformó en rutina. ¿Quieres saber por qué la mayoría no alcanza lo que sueña? Porque en el fondo desean el resultado, pero no están dispuestos a pagar el precio. Les atrae la idea de ser grandes, pero no el sacrificio que implica. Les encanta la gloria, pero no la soledad del camino, y ahí está la línea divisoria entre el común y el imparable. El secreto oscuro es este: el dolor no es una etapa que superar, es el camino mismo. La incomodidad no es un obstáculo, es el terreno en el que se juega la verdadera batalla. El sacrificio no es temporal, es el estilo de vida que define a los que logran lo imposible. Es duro de aceptar, lo sé, pero fíjate en tu propia vida. Cada vez que creciste de verdad, ¿no fue acaso porque tuviste que pasar por algo incómodo? Cuando lograste algo que parecía imposible, ¿no fue porque pagaste un precio que antes habrías rechazado? Ese es el patrón. Esa es la clave. El secreto oscuro no es romántico, no es inspirador en el sentido superficial, no es bonito ni decorado, es brutal, crudo, exigente. Y precisamente por eso, tan pocos lo aceptan. Porque implica renunciar a placeres inmediatos, a comodidad, a distracciones. Porque implica vivir con hambre, con disciplina, con sacrificio. Pero quienes se atreven a entrar en ese terreno, quienes firman ese pacto, se convierten en imparables, porque descubren que al final el dolor y la incomodidad no son cadenas, son las llaves que abren las puertas de lo extraordinario. Ese es el secreto oscuro, no es el talento, no es la suerte, es la decisión diaria de abrazar lo que los demás huyen, y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que convierte a un ser humano común en alguien capaz de escribir su propia leyenda. En la vida todos enfrentamos golpes, algunos pequeños, otros devastadores, y cada vez que la vida nos hiere, tenemos dos opciones: convertirnos en víctimas o en creadores. Esa es la encrucijada invisible que define nuestro destino. La mayoría, sin darse cuenta, elige el papel de víctima. Se dicen a sí mismos: me pasa esto porque la vida es injusta, porque no tengo lo que otros tienen, porque el mundo está en mi contra. Y con esas frases se encadenan a una prisión mental donde no hay salida. Pero hay una minoría, esa minoría imparable, que toma el mismo dolor y lo transforma en gasolina. Ellos no niegan sus heridas. No pretenden que no dolió, no esconden la cicatriz. La muestran, la miran de frente y dicen: esto me pasó, pero no me define. Esto me golpeó, pero no me detuvo. Esto me dolió, pero lo usaré como fuerza para crear algo más grande. Esa es la diferencia esencial. La víctima se queda atrapada en el porqué. El creador transforma el porqué en un para qué. La víctima pregunta: ¿por qué a mí? El creador responde: ¿para qué me sirve esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo convierto en impulso? Esa sola diferencia de perspectiva cambia por completo el rumbo de una vida. Imagina a alguien que perdió su trabajo. El que se asume víctima se hunde en la autocompasión, culpa al jefe, al sistema, a la mala suerte. Espera que algo externo cambie su situación. En cambio, quien elige ser creador toma esa misma pérdida como una oportunidad. Se reinventa, aprende nuevas habilidades, inicia un proyecto, descubre un talento dormido. El dolor del despido se convierte en el motor de un nuevo capítulo. Así funcionan los imparables. No se sientan a lamentarse por lo que les falta. Usan lo que tienen y lo multiplican. No desperdician energía en culpar a otros. Enfocan toda su fuerza en construir algo nuevo.
No se quedan mirando la puerta que se cerró, empiezan a golpear hasta que otra puerta se abre. Pero, ¿qué significa realmente pasar de víctima a creador? Significa aceptar que no siempre podrás controlar lo que te sucede, pero siempre puedes controlar lo que haces con lo que te sucede. Significa entender que tus cicatrices son herramientas, no cadenas, que tu historia no es excusa, sino materia prima para tu grandeza. Recuerda esto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que te duele es real, pero quedarte atrapado en ese dolor es una elección. Los imparables sienten el mismo dolor que tú, la misma rabia, la misma frustración. La diferencia es que no se quedan allí, lo canalizan, lo moldean, lo transforman en fuerza creativa. Piensa en alguien como Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, 27 años de encierro, de soledad, de injusticia. Podría haberse convertido en la mayor víctima de la historia y nadie lo habría culpado, pero eligió ser creador. Tomó ese dolor y lo transformó en una visión, en un liderazgo que liberó a una nación. Ese es el poder de quien no se deja definir por lo que le pasó, sino por lo que hace con lo que le pasó. Ahora mírate a ti mismo, pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has jugado el papel de víctima? ¿Cuántas veces te has convencido de que no puedes porque otros tienen más oportunidades, más dinero, más apoyo? ¿Cuántas veces has dejado que tu pasado sea una cadena en lugar de un impulso? La diferencia entre lo que eres ahora y lo que podrías ser comienza en esa decisión, seguir siendo víctima o convertirte en creador. Los imparables no nacen con un chip especial, nacen con heridas, con carencias, con rechazos. La diferencia es que transforman todo eso en combustible. No esperan a que el mundo cambie para ellos. Ellos cambian porque saben que el mundo no lo hará. No esperan que alguien los rescate. Se rescatan a sí mismos. No esperan condiciones perfectas. Crean con lo imperfecto. Y aquí está lo más poderoso. Cuando decides ser creador, dejas de ser esclavo de tu pasado. Tus cicatrices se convierten en símbolos de resiliencia, tus fracasos en escalones, tus pérdidas en oportunidades ocultas. De pronto, cada herida que antes era un peso se convierte en alas que te impulsan más alto. No es un proceso fácil. Habrá días en que la voz de la víctima intentará gritar dentro de ti, recordándote lo injusto de tu situación, empujándote a rendirte. Pero ahí es cuando debes recordar quién eres y hacia dónde vas. Ser creador no significa no sentir dolor, significa decidir qué haces con él. Significa canalizar la rabia en esfuerzo, la tristeza en creatividad, la frustración en disciplina. Los imparables saben que la vida siempre traerá golpes, pero en cada golpe hay dos opciones: quedarte tirado o levantarte más fuerte. Cada caída es una invitación a crear una nueva versión de ti mismo. Cada fracaso es una oportunidad disfrazada. Cada cicatriz es un recordatorio de que sobreviviste. Tú decides si esa cicatriz será un símbolo de derrota o la marca de un guerrero que convirtió su dolor en arte. Porque eso es lo que hacen los creadores. Transforman su dolor en algo más grande que ellos mismos. Unos lo convierten en empresas, otros en canciones, otros en movimientos que cambian al mundo. Lo importante no es el formato, sino la decisión de no quedarse en víctima, sino elevarse como creador. Si el dolor te rompió, no significa que perdiste. Significa que tienes en tus manos los pedazos de una nueva versión de ti. La víctima se queda llorando sobre los fragmentos. El creador los usa para construir algo indestructible. Esa es la elección que separa al común de los imparables. El camino de un imparable no es un sendero iluminado y recto. Es un terreno áspero, lleno de piedras, con momentos de oscuridad total en los que no ves ni un paso adelante.
Y aún así, quienes deciden recorrerlo lo hacen con una convicción que parece irracional a los ojos de los demás. Porque lo que los guía no es la comodidad, ni la certeza, ni la aprobación de otros. Lo que los guía es la certeza interna de que, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más crea en ellos, este es el camino que los llevará a convertirse en lo que siempre supieron que podían ser. El imparable entiende algo que la mayoría nunca quiere aceptar. El dolor no es un obstáculo que superar, sino una condición permanente del crecimiento. Mientras otros buscan cómo evitar el esfuerzo, cómo reducir al mínimo la incomodidad, el imparable acepta que esa incomodidad será su compañera de viaje. No esperan que el camino se vuelva más fácil. Ellos se vuelven más fuertes. La gente común se pregunta, ¿cuánto tiempo tendré que aguantar esto? El imparable responde, el tiempo que sea necesario. La gente común se queja, esto es demasiado difícil. El imparable piensa, esto es exactamente lo que me hará indestructible. Esa mentalidad los coloca en otra dimensión, porque mientras los demás retroceden al primer golpe, ellos dan un paso más. Y ese paso extra, repetido miles de veces, es lo que los lleva más lejos que nadie. El camino del imparable no se mide en kilómetros ni en metas externas, se mide en la cantidad de veces que se levantó después de caer. Se mide en cuántos rechazos soportó sin rendirse. Se mide en cuántas veces eligió seguir, aunque la lógica dijera que debía parar. Porque ese es el secreto. No son las victorias lo que construye la grandeza, son las derrotas bien utilizadas, los fracasos convertidos en combustible, las noches oscuras en las que la voz interior gritaba «basta», y aún así continuó. A lo largo del camino, el imparable aprende a ver la incomodidad como una aliada. El cansancio se convierte en señal de progreso. La crítica en señal de que está construyendo algo diferente. El miedo en señal de que está avanzando hacia un territorio nuevo. Lo que para otros es señal de retroceso, para él es confirmación de que está en el camino correcto, porque entiende que nada grande se construye desde la comodidad. No se trata de no sentir miedo, sino de caminar con miedo. No se trata de no tener dudas, sino de avanzar aún con las dudas gritando en la mente. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de crear el momento a golpes de acción. Esa es la esencia del camino imparable, moverse incluso cuando parece imposible. El imparable sabe que su viaje será solitario, porque la mayoría no entiende ese sacrificio, no comprende esa obsesión. Muchos se burlan, otros critican, algunos incluso intentan detenerlo, pero en el fondo esa soledad es el precio que paga por vivir una vida que pocos se atreven a soñar. Mientras otros se conforman con lo común, él se aventura en lo incierto. Mientras otros se quedan en la orilla, él se lanza al mar abierto, sabiendo que las olas lo golpearán, pero también que solo allí encontrará lo extraordinario. El camino del imparable no tiene garantías. Puede que tarde años en ver resultados. Puede que fracase más veces de las que triunfe. Puede que la recompensa no llegue en el momento esperado, pero aún así sigue. Porque no lo mueve la necesidad de reconocimiento, sino la certeza de que rendirse jamás será una opción. Y aquí está lo que la mayoría no ve. No se trata solo de lograr metas externas. El camino del imparable es un proceso de transformación interna. Cada sacrificio, cada dolor, cada renuncia va tallando un carácter distinto. Lo que importa no es lo que obtiene al final, sino en quién se convierte durante el viaje. Alguien que ya no se quiebra fácilmente. Alguien que ha aprendido a confiar en sí mismo aun cuando todo alrededor se derrumba. Alguien que no necesita validación externa porque sabe lo que vale. Esa es la paradoja del camino. El objetivo que persigues puede que sea importante, pero lo verdaderamente valioso es el tipo de persona en la que te transformas mientras lo persigues.
Y ese tipo de persona no nace, se forja. Se forja en el fuego del sacrificio, en la oscuridad de la incertidumbre, en el silencio de las noches en que nadie aplaude. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen indestructibles, la respuesta está aquí. Caminaron tanto tiempo por este sendero que se hicieron uno con él. El dolor dejó de asustarlos. La incomodidad dejó de paralizarlos. Los fracasos dejaron de ser tragedias y se convirtieron en escalones. Se transformaron en guerreros que no necesitan un camino fácil, porque aprendieron a ser más fuertes que cualquier dificultad. El camino del imparable no es para todos. Muchos se quedarán atrás. Muchos preferirán la comodidad, la excusa, la mediocridad disfrazada de realismo. Pero para aquellos pocos que se atreven, la recompensa es una vida que trasciende lo común, una existencia que deja huella, un legado que inspira. Porque al final, no importa cuánto cueste, el camino del imparable siempre conduce a un destino que vale cada lágrima, cada caída, cada sacrificio. Y cuando llegas al final de ese camino, te das cuenta de algo revelador. Nunca se trató solo de lograr lo que soñabas. Se trató de descubrir que siempre fuiste más fuerte de lo que imaginabas, que siempre tuviste dentro de ti la capacidad de resistir, de crear, de construir. El camino del imparable no es hacia afuera, es hacia adentro. Es la travesía en la que descubres quién eres realmente. Llegamos al punto donde todo se revela, donde el secreto oscuro de los imparables deja de ser una idea y se convierte en una verdad que puedes sentir en tu propia piel. Y la verdad es esta: el dolor no es tu enemigo, es tu aliado. No estás destinado a huir de él, sino a abrazarlo, a transformarlo en combustible, a convertirlo en tu mejor maestro. Lo que separa a los comunes de los imparables no es que unos sufren y otros no. Todos sufren, todos enfrentan rechazo, fracaso, miedo, pérdidas. La diferencia es que la mayoría se rompe y los imparables se forjan. La mayoría huye y los imparables avanzan. La mayoría se esconde y los imparables se muestran aún con las heridas abiertas. Mira a tu alrededor. Piensa en cada historia de grandeza que conoces. Detrás de cada triunfo hay noches de insomnio, lágrimas silenciosas, derrotas que parecían finales. Y sin embargo, esas personas no se detuvieron. Decidieron usar cada caída como escalón. Decidieron transformar cada no en una razón más para continuar. Decidieron que aunque doliera, valía más vivir intentando que morir arrepentidos. Ese es el verdadero secreto oscuro. Los imparables no tienen una vida más fácil, tienen un corazón más fuerte, no tienen menos problemas, tienen más coraje, no tienen más certezas, tienen más hambre. Y esa hambre es la que los empuja a seguir aun cuando el cuerpo dice basta, aun cuando la mente susurra, no puedes más. Ahora mírate a ti. Tú también has sentido ese fuego. Tú también has tenido momentos en los que la vida te empujó al suelo, momentos en los que pensaste que no podrías levantarte, y aún así, aquí estás, escuchando estas palabras, viviendo una batalla más. Eso significa que ya tienes lo que se necesita, porque si la vida no pudo destruirte antes, no podrá destruirte ahora. El clímax de este viaje no es que descubras un truco mágico, es que entiendas que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Tus cicatrices no son vergüenza, son medallas. Tus caídas no son fracasos, son cimientos. Tu dolor no es un castigo, es tu herramienta. El mismo fuego que intentó consumir tu vida puede convertirse en la energía que impulse tu futuro. Y aquí viene el golpe final. El dolor no se va a ir. Siempre estará allí. Puedes pasar el resto de tu vida huyendo, tratando de evitarlo, anestesiándote con distracciones y excusas. O puedes tomar la decisión de mirarlo a los ojos y decirle,
No me asustas. Te usaré para crecer. Te convertiré en gasolina para mi camino. Ese es el momento en que te vuelves imparable. No cuando ya no duele, sino cuando decides avanzar a pesar del dolor. No cuando tienes todas las respuestas, sino cuando caminas con preguntas en el corazón. No cuando el mundo cree en ti, sino cuando decides creer en ti, aun cuando nadie más lo haga. El secreto oscuro no es oscuro porque sea malo, es oscuro porque pocos se atreven a entrar allí. Pero tú ya diste el primer paso, y si llegaste hasta aquí, es porque sabes, en el fondo, que estás listo, listo para dejar de huir, listo para convertirte en alguien que la vida no puede romper. Así que escucha bien. Si este mensaje te estremeció, si sentiste algo arder dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque este es el lugar donde vas a recordar quién eres realmente. Porque este es el momento en que decides que ya no serás espectador, sino protagonista. Porque este es tu llamado a ser imparable. El dolor es el precio de entrada a la grandeza. Y hoy acabas de descubrir que estás dispuesto a pagarlo. Cuando el silencio llega después de la tormenta, cuando las luces se apagan y los aplausos desaparecen, lo único que queda es la persona en la que te has convertido. Y ahí es donde descubres la verdad más poderosa. No era el resultado lo que importaba, era el viaje. No era el trofeo, era la transformación. No era la meta alcanzada, era el carácter que forjaste en el camino. El dolor que una vez te quiso destruir se convirtió en tu maestro. Las cicatrices que escondías ahora son marcas de honor. Los fracasos que te avergonzaban hoy son capítulos de una historia que merece ser contada. Porque ya no eres el mismo, ya no eres la víctima, ahora eres el creador, el guerrero, el imparable. Y mientras el mundo sigue buscando atajos, tú sabes algo que ellos no saben, que la grandeza nunca fue cuestión de suerte, ni de talento, ni de condiciones perfectas. La grandeza fue siempre una elección. La elección de seguir, de levantarte, de pagar el precio que otros no quisieron pagar. La elección de caminar hacia adelante incluso cuando todo dolía. Ahora te toca a ti. La pregunta ya no es si la vida será dura, porque lo será. La pregunta es, ¿qué harás con ese dolor? ¿Te romperá o lo usarás para escribir tu propia leyenda? El dolor es el precio de entrada a la grandeza. Y tú acabas de demostrar que estás listo para cruzar esa puerta. Si quieres seguir descubriendo los secretos que te harán imparable, no te detengas aquí. Este viaje apenas comienza. Aquí te dejo el siguiente capítulo, una nueva puerta que abrirá tu mente y llevará tu fuerza al siguiente nivel. Haz clic, continúa, porque lo que viene después es aún más grande.